En 1970, Salvador Allende Gossens obtuvo en una reñida elección de 3 bandas la primera mayoría relativa de un 36,6%, siendo en definitiva ratificado por el Congreso Nacional. De ese modo, se convirtió en el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. El gobierno de Allende, apoyado por la Unidad Popular, un conglomerado de partidos de izquierda, destacó tanto por el intento de establecer un camino no violento hacia un Estado socialista usando medios legales, la vía chilena al socialismo, como por proyectos como la nacionalización del cobre, la estatización de las áreas de la economía y la aceleración de la reforma agraria. A ustedes que han escuchado cómo la Unidad Popular llevará a cabo el programa respaldado por nuestro pueblo, a ustedes, huéspedes y amigos, formulo una petición. Lleven a sus patrias esa imagen del Chile que es y esta segura esperanza del Chile que será. Digan que aquí la historia experimenta un nuevo giro, que un pueblo alcanzó a tomar en sus manos la dirección de su destino para caminar por la vía democrática. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de la Moneda, en el corazón mismo de la capital de Chile, despierta en llamas. Cerca de las 11 de la mañana, tanques y aviones de las Fuerzas Armadas, bajo órdenes del general Augusto Pinochet Ugarte, abren fuego contra el edificio presidencial. El ejército lanza bombas incendiarias y gases lacrimógenos, hiriendo de muerte al proceso democrático chileno y a su presidente socialista, Salvador Allende. Minutos antes, a las 10:15 de la mañana, Allende emite su último mensaje al pueblo chileno. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Momentos más tarde, el general Palacios se adentra en el Salón Independencia de la Casa de la Moneda. El cuerpo de Salvador Allende yace sin vida. Palacios se comunica con el general de radio y entrega su breve y fatídico informe. Misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. El fuego, las muertes y el apoyo del gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Richard Nixon, instauraron un modelo económico neoliberal y transformaron el golpe militar chileno en el más violento de la historia latinoamericana. Tan solo en sus primeros meses, el poder de la dictadura, al mando de Augusto Pinochet, asesinó cerca de 10.000 personas y en un año realizó 90.000 detenciones, extendiendo la oscuridad y violación sistemática de los derechos humanos hasta el año 1990.
plebiscito de 1988 se realizó el 5 de octubre de ese año, durante el régimen militar. Este plebiscito se llevó a cabo en la aplicación de disposiciones transitorias de la Constitución Política de 1980, para decidir si Augusto Pinochet seguiría en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. El universo electoral habilitado hasta entonces era de 7.475.913 personas. El resultado fue de un 55,99% por el no y un 43,01% por el sí. Conforme a las disposiciones transitorias de la Constitución, el triunfo del no implicó la convocatoria para 1989 de elecciones democráticas, con juntas de presidente y parlamentarios, que condujeron tanto al fin de la dictadura como al comienzo de un periodo llamado transición a la democracia. ¿Cuál es su nombre? Silvia Morales. Silvia Morales. Le voy a hacer una serie de preguntas a continuación. ¿Apoyó al gobierno de Salvador Allende? Voté por él. Votó por él. ¿Por qué? En el momento decidimos con mi esposo sí, ¿Debido a alguna razón? porque los otros candidatos no nos parecían, queríamos un cambio, queríamos algo. ¿Qué le pareció el gobierno en sí, ya constituido y a lo largo del gobierno? Considero que no lo apoyaron. ¿No lo apoyaron? No lo apoyaron. ¿Pero fue un buen gobierno? Llevaba muy buenas iniciativas él, pero no lo apoyaron. Muy buena iniciativa. Lamentablemente. Tenía buenas propuestas que no se Sí, cumplieron. por supuesto. ¿Cuáles fueron a su juicio las causas que generaron el golpe militar de 1973? ¿Los causantes del golpe de Estado? Creo que en el fondo las mismas personas crearon un caos. Crearon un caos las personas. Un caos muy grande, ¿no? Entre familias, padres con hijos, había mucho odio. Mucho odio. Lamentablemente yo estuve en esa etapa, yo estuve en Minerales Chuquicamata y vi cosas que no me gustaron. Por ejemplo, el hecho ya de tener el gobierno, los amigos míos que eran del Partido Comunista, llegó un momento que nadie, es lo que yo vi allá, en el mineral, nadie quería ser trabajador, ni todos querían ser jefe. Por miedo. Secciones. No, es como una ambición que tuvieron toda la gente. Lamentablemente, por eso es que lo derrocaron. Fue todo por la culpa de los mismos, porque los mismos partidarios, se puede decir, los que votaron por él, gente preparada, con títulos, todo, ingenieros, todo, secciones que habían, por ejemplo, un jefe o dos jefes, después habían 10. El Chile Club, que se decía que era el club de los norteamericanos, que corría el whisky, que esto, que lo otro, sin embargo, resultó ser lo mismo, ¿ya? Había cementerio de camionetas rotas, era un cementerio de maquinarias rotas, realmente fue un momento muy triste. Y a mí una fulana, porque yo fui a la República Americana a comprar, me dijo, métete al partido y date mantequilla, no olvidaba eso. Me alcanzó a pegar en el brazo. Y yo voté presidente, porque esa es la pena que me daba a mí. Que, ¿Se desilusionó? Me decepcionó los partidarios, la gente, el odio que se creó, todas esas cosas. ¿En qué circunstancias se enteró de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el gobierno militar? ¿En qué circunstancias? Bueno, eso fue muy triste porque tengo muchos familiares yo que están fuera de Chile que fueron torturados. Tengo primos que se volvieron locos, los primos se volvieron locos porque sus papás torturados. Y esa es la parte que a mí me duele. ¿Sí? La división de la familia. Fue algo terrible. Muy malo. Sí, fue terrible esa etapa. Muy terrible. ¿Y cuál fue su posición en el plebiscito de 1988? ¿Votó por el sí o por el no?
La verdad de las cosas es que no voté por nada. ¿No votó? No, ¿Por qué razón? me abstuve nomás. ¿Alguna razón? No, ninguna razón. Me abstuve, sencillamente no quise votar. Pero sí, bueno. Muchas gracias. Hola, buenas, ¿cuál es su nombre? Jorge Torrealba. Jorge Torrealba. A continuación le voy a hacer una serie de preguntas. ¿Apoya el gobierno de Salvador Allende? Sí. ¿Por qué razón? Yo trabajé por ese gobierno. ¿Trabajó del gobierno? Sí. ¿En qué cargo? En regiones. En regiones. Cargo de un servicio. Director de un servicio. ¿Cuáles fueron a su juicio las causas que generaron el golpe de Estado de 1973? Muchas causas, pero una de las importantes es que se tocaron algunos sectores que se opusieron precisamente que hubiera cualquier cambio que en este país. Y efectivamente eso fue lo que motivó a que los sectores de derecha se lo fabularan para sacarlo. Eso principalmente. ¿En qué circunstancias se enteró de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el gobierno militar? En realidad, después de algunos meses del gobierno militar, ya se sabía lo que pasaba. Y después cuando después que terminó el gobierno, ya se empezaron a ver algunas de las personas que participaron en eso y que empezaron a declarar lo que había pasado. Las personas que estaban directamente vinculadas con eso. ¿Cuál fue su posición en el plebiscito de 1988? Estaba aquí. ¿No está? Ya. Muchas gracias. Le voy a hacer una serie de preguntas a continuación. Dele, ¿Apoyó al gobierno de Salvador Allende? era mi gobierno. Era su gobierno. ¿Por qué? Yo soy de izquierda. ¿Usted es de izquierda? ¿Cuáles fueron a su juicio las causas que generaron el golpe militar de 1973? Es que yo no lo puedo decir en dos o tres palabras, porque ahí está comprometido una serie de cosas que llegaron a eso. Usted sabe que para el golpe militar tuvo hasta Estados Unidos en el país. Entonces, ¿quién lo produjo y cómo lo produjeron? Sabe que en ese tiempo esto todavía llegó a 3.000%. 2000%. 3.000%. Por la inflación y todo eso. Todo, porque no había que uno entrar en un supermercado y te lleve las cosas como te las llevas ahora. Sino que tenías que hacer pollita por si llegaba el arroz, pollita por si llegaba el azúcar, pollita, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué se produjo eso? Ahí están las versiones. La culpa es parecida a Venezuela. Del lado de La Plata no hacía producir. Y al no producir no había alimentación. ¿Qué se hacía en ese tiempo? Aunque se produjera, no salía al mercado a la venta. Esa es una tanta de las causas. Como te digo, no es una sola causa. Se confabularon varias cosas. Digo confabularon, eran cosas chuecas. Chuecas. Mano negra, cosas así. Exactamente. Entonces, a eso se vino el golpe militar. Y eso creo que faltaba por todos los derechos, todos los crímenes, todo lo que se quiera. Ahora, pues bien, después de eso, a los militares de los primeros fuimos a la posibilidad. Entonces ahí salió todo al mercado. Entonces estuve en el supermercado y tenía de todo. Fue el golpe. ¿En qué circunstancias se enteró de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el gobierno militar? ¿En qué circunstancias? Bueno, violaciones hay de muchos tipos de violaciones a los derechos humanos. Yo fui, digamos, testigo de un pariente que lo sacaron de un cargo, no se conformaron con sacarlo de un cargo, sino que lo mandaron a sus diferentes fundos que tenía a donde
masacraban prácticamente a los... Centros de tortura. Totalmente. Sí, yo digo full. Entonces, eso lo viví yo en carne propia. Era un pariente muy cercano a mí. Una experiencia propia. Exactamente. Bueno, no sé, ya fuera de eso, en serio, de personas que conocía que hoy día comenzaba con conversación contigo hoy día y al otro día, ¿y a dónde está fulano? Nadie sabía nada. ¿Cuál fue su posición en el plebiscito de 1988? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál crees tú? No. No, ¿Por qué razón? porque ya la gente está hasta aquí. Pues imagínate que eso fue del 73, ¿Mucho tiempo? mucho tiempo. O sea, ya la gente está más arriba de la coronilla. Entonces, no tenía que ponerse. Eso, caballero.